Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a el espacio de conferencias de fase B del curso de conocimiento de sí mismo. Hoy pues tenemos la culminación del ciclo de fase B. Estoy viendo por aquí el audio. En la cual vamos a ver la conferencia número 25, la última conferencia de este maravilloso temario de la fase B, en el cual vamos a estar hablando de cómo diferenciar un templo de magia blanca de uno de magia negra. Vamos a ver qué interesante es que nosotros aprendamos para no dejarnos engañar, que aprendamos cuál es la simbología que define internamente un templo blanco de un templo negro. Y vamos a hablar un poquito de los magos blancos y de los magos negros y de, bueno, cómo nosotros podemos también distinguirlos. Antes de dar inicio con este interesantísimo tema, vamos a estar por aquí un minutito compartiendo el enlace de esta transmisión y vamos a estar también en ese minutito pues dando chance a que los compañeros que quieran participar de esta transmisión tengan chance de ingresar y así poder ver la conferencia completa. Los de ustedes que tal vez nos visiten por primera vez, les invitamos al ciclo de conferencias de fase A, porque es muy recomendable haber visto previamente las conferencias de la fase A, el temario de la fase A, para poder llegar a comprender mejor estas conferencias de la fase B, que son un tanto más profundas, que como ustedes pueden ver tocan temas pues ya digámosle que para comprenderlos mejor, pues es bueno haber tomado la fase A, que nos da como la basamenta para comprender las conferencias de la fase B. La fase A la dictamos todos los jueves y sábados en el horario de las 7 de la noche, hora de la República Dominicana. Y este ciclo de fase A también está ya próximo a concluir. Es un ciclo de 50 conferencias. Vamos a estar viendo la conferencia número 50, 49 y 50. Las vamos a estar viendo jueves y sábados en esta semana. Y bueno, vamos a reiniciar nuevamente desde la conferencia número 1. Entonces, ahora que culminemos el temario de la fase A el próximo sábado, vamos a dar una pausa de una semana entre sábado y sábado para pues promocionar, digámosle así, ese nuevo ciclo que va a empezar, para invitar a personas a que se unan, a que lo reciban. Este curso de conferencias es completamente gratuito, es de libre acceso, así que si ustedes quieren también invitar a más personas, pues durante esa semana vamos a estar publicando videos de invitación, también afiches de invitación para que las personas se unan y participen del nuevo ciclo de las conferencias. Así que si ustedes quieren invitar a sus amigos, conocidos o a las personas en general compartiendo en cualquier grupo en el que se encuentren, pues ahí van a estar las invitaciones. También las vamos a estar enviando a nuestros grupos de WhatsApp y de Telegram. Si aún no son parte de esos grupos, pues aquí en la descripción de este video pueden encontrar el enlace para unirse a esos grupos y pues ahí pueden también acceder a la invitación e invitar a personas a unirse a esos grupos en los cuales se envían estas conferencias junto con material complementario para el estudio de cada una y todo lo que se entrega en este curso, tanto las conferencias dictadas como todo el material complementario es completamente gratuito. Así que bueno, bienvenidos sean todos. Por aquí ya se han ido uniendo unos cuantos compañeros para participar de la conferencia del día de hoy. En este minutito que hemos estado por aquí compartiendo la transmisión. Y por aquí nos deja un saludo David Rodríguez, que nos acompaña como siempre. Ivette Rojas también por aquí nos da las buenas noches. Mari Loyo también por aquí nos saluda. Mercedes Reyes también nos saluda, hola. Y bueno, por ahí ya poco a poco se van conectando unos cuantos compañeros para participar de esta interesante conferencia.
en la que vamos a hablar un poquito de magia blanca, de magia negra. ¿Qué es eso? ¿Cómo diferenciar una cosa de la otra? Vamos a hablar de qué son rituales, qué clases de rituales existen, cuáles son los verdaderos rituales, digámosle así, entre muchos otros detallitos que nos van a permitir llegar a distinguir para que no caigamos en error, para que no nos dejemos engañar. Les recuerdo que, bueno, que si les surge cualquier duda, cualquier pregunta durante la explicación del tema, pues pueden escribirla ahí en los comentarios. Siempre vamos a dejar un espacio al final de la explicación del tema para aclarar cualquier duda que haya surgido o compartir cualquier aporte que ustedes nos quieran dejar ahí en los comentarios. Entonces pueden hacer libre uso de esa vía para dejarnos saber sus inquietudes, ¿ok? Bueno, vamos entonces a ir dando inicio al tema del día de hoy. Bienvenido a todos los que siguen conectándose y también a aquellos que vean esta grabación, esta conferencia grabada. También sean todos cordialmente bienvenidos. Hoy vamos a estar entonces estudiando la conferencia número 25 de la fase B. Esta conferencia lleva como título ¿Cómo diferenciar un templo de magia blanca de uno de magia negra? ¿Cuáles son los objetivos que cumple esta conferencia? Siendo la última conferencia del temario de la fase B, esta conferencia quiere llevarnos a saber qué es verdaderamente un templo, ¿ok? También nos quiere explicar esta conferencia para que sepamos que hay templos de magia blanca, pero que también hay templos de magia negra, que así como existe lo blanco, existe lo negro, así como existe lo bueno, existe lo malo. Así como existe la conciencia, existe la ignorancia. Entonces es importantísimo, ya que estamos en un proceso de autoconocimiento, en un proceso de despertar la conciencia, que nos hagamos conscientes de estas realidades, que sepamos de qué se trata esto, de la magia, de los templos, de los rituales, y que aprendamos cómo diferenciarlos. Vamos a ver el templo en detalle, vamos a ver y conocer las partes de un templo y el verdadero significado de cada una de ellas. En esta conferencia también vamos a llegar a saber qué es realmente un ritual, cuáles son las clases de rituales que hay y cuáles son esos rituales, ¿ok? Entonces, esos son los interesantes objetivos que vamos a tratar de cubrir con esta conferencia 25 de la fase B. Vamos a empezar esta conferencia reflexionando un poquito sobre el poder de la energía sexual y ya veremos por qué. Realmente la fuerza sexual en manos de magos blancos o en manos de magos negros es realmente un arma terrible. Todo el poder que existe o el más grande poder que existe en el universo está encerrado en los átomos seminales de cada ser humano. Depende de que nosotros nos hagamos conscientes de ese poder que tiene nuestra energía creadora sexual y del uso que nosotros le hagamos a esa energía. Esa energía que está, ustedes la ven, está latente en todo ser humano, esa energía tiene la capacidad de hacer las mayores creaciones del universo. Físicamente nosotros podemos ver el milagro, como suele llamársele, de la creación de un cuerpo físico. Ustedes ven un cuerpo físico, su complejidad a nivel biológico, su complejidad a nivel psicológico, todos los detalles y toda la ingeniería biológica que conlleva un cuerpo físico, eso se crea con esta energía creadora sexual. Lo que muchas veces desconocemos de esa valiosa energía es que es la que le da poder a los dioses, es la que le da poder a sí mismo a los demonios. Depende del uso que se le dé a esta energía, puede llevar a los seres conscientes, a los dioses como se le conoce, ya que dioses,
todo ese conjunto de seres despiertos, de seres autorrealizados, de seres autoconscientes, forman el ejército de la voz, la gran palabra a través de la cual Dios crea. Entonces, estos seres, usando esta energía a través de lo que es la castidad, sabiendo canalizar esa energía, habiéndose llenado de esa energía, habiendo despertado su conciencia en todos los niveles, en todas las dimensiones, con el sabio uso de esa energía, saben canalizar la energía a través de su verbo para llegar a crear absolutamente todo lo que existe en el universo, porque el Cristo que se manifiesta, el fuego sagrado, que es el Cristo manifestado a través del verbo, es lo que da la creación y que dio la creación a todo lo que existe en un universo. ¿Okay? Eso es lo que ahí podemos ir como comprendiendo un poquito el poder que tiene la energía sexual. Pero resulta que los magos negros, resulta que los demonios, entidades negativas, pues también usan, porque ahí es donde está la magia, ahí es donde está el poder, pero la usan de una forma negativa, la usan de una forma invertida y eso es lo que a ellos les da poderes en el mal. Entonces, la fuerza sexual en nosotros tiene latente también un poder y nosotros usando sabiamente esa energía podemos llegar a formar al Cristo en nosotros. Podemos también llegar a hacernos seres autoconscientes, pero usando esta energía de forma negativa vamos a formar el diablo en nosotros, usando esa energía a través de la fornicación. Cuando una persona va al sexo, se une sexualmente y activa esa energía sexual, ¿verdad? Si esa energía es expulsada, o sea, se llega a ese proceso de la fornicación, entonces al momento en que sale esa energía creadora sexual, se pierden millones de átomos solares que estaban en nuestro interior. ¿Qué pasa? Que ustedes se han dado cuenta que en el momento en el que llega el orgasmo, en el momento en que llega la eyaculación, se da un movimiento, se le conoce como el movimiento peristáltico. Es un movimiento de expulsión y absorción. Es decir, que a la vez que se expulsan estos átomos solares, se está absorbiendo. ¿Pero qué se absorben? Se absorben o se recogen en ese momento de la fornicación de los mismos infiernos atómicos del hombre, de nosotros, las infradimensiones que llevamos adentro, pues se absorben millones de átomos lunares, átomos negativos, átomos diabólicos que son los que vienen a reemplazar esos átomos solares que se acaban de perder en esa fornicación. Y es de esa manera, de absorbiendo estos átomos fríos, esos átomos lunares en nuestro interior, cómo nos vamos nosotros volviendo seres fríos, o nos vamos volviendo seres inconscientes, paulatinamente volviéndonos seres desalmados, porque así es como vamos formando el diablo en nosotros, nos vamos convirtiendo en entidades oscuras paulatinamente a lo largo de nuestras múltiples existencias, mientras fornicamos y fornicamos y fornicamos. Pero si nosotros aprendemos a refrenar el impulso sexual, a no llegar jamás a ese punto del orgasmo y la eyaculación, sino a unirnos sexualmente con nuestra pareja en castidad, es decir, haciendo siempre ascender esa energía hacia adentro y hacia arriba, esos átomos solares entonces regresan a ese cuerpo astral y digámosle que lo invaden. Y multiplican esos esplendores del cuerpo astral y así es formando ese fuego o desarrollando ese fuego sagrado en nosotros como vamos a ir paulatinamente creando en nosotros al Cristo. Entonces ahí vamos viendo cuál es la fuente, cuál es el secreto de la magia. El secreto de la magia está en el sexo. Y ahí es donde está la diferencia entre si es magia blanca, perdónenme que tengo un poquito la garganta afectada, o si lo que estamos practicando es magia negra, ¿verdad? Entonces, veamos ahora, ya que vamos comprendiendo y ya vamos sabiendo un poquito sobre lo que es magia, hablemos sobre lo que es un templo. Realmente la palabra templo siempre ha estado relacionada con nuestro cuerpo físico. Incluso
Seguro que en el cristianismo ustedes han escuchado como el Maestro Jesús decía que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y eso es completamente cierto. El cuerpo físico de cada persona es internamente un templo, es donde oficia ese tercer logos o Espíritu Santo, que no es otra cosa que la fuerza creadora de nuestra energía sexual. Eso es el Espíritu Santo. Los grandes templos que se han forjado a lo largo del mundo, esas grandes catedrales, esas grandes capillas, realmente lo que han venido a plasmar es eso, es el cuerpo masculino y el cuerpo femenino. Incluso si ustedes ven, hay como una diferencia entre ciertos templos que son o tienen más, digámosle, una representación masculina, como son estas capillas que tienen esta forma fálica encima o en su cúspide, o esa forma obelistica que representa al hombre, representa el cuerpo masculino. Y existen estos templos ya con forma de catedral, que usualmente son más grandes, que usualmente están más adornados, usualmente son más hermosos, la verdad, y que vienen a simbolizar el útero femenino, vienen a representar a la mujer. Ustedes ven el obelisco hembra, por ejemplo, y van a ver que es la representación del útero. Asimismo, como estas catedrales se representan, es el cuerpo físico de la mujer. Ahora, un poquito más adelante, vamos a ver incluso cómo en esa arquitectura desde los tiempos antiguos, siempre cada una de las partes del templo han venido a ser el diagrama interno de lo que es el ser humano. Porque realmente es eso. Nosotros somos los templos vivientes, es en nuestro interior donde se ofician los rituales sagrados. Allí, como les decíamos, donde ese tercer logos, ese Espíritu Santo, puede llegar a ser las creaciones más elevadas o las creaciones más terribles, con el uso que se le esté dando a la energía en este templo, en esa parte sexual que es ese laboratorio que existe en nuestro templo, donde se va a dar la creación. En cada uno de los dos templos, en el de la mujer o en el del hombre, se va a hacer una creación particular, porque cada uno es un laboratorio individual. Nosotros trabajamos la sexualidad o practicamos la sexualidad con nuestra pareja, pero cada uno va haciendo sus creaciones y cada uno, según el nivel de trabajo que lleve, va a ir más avanzado o va a ir menos avanzado. El hecho de que los templos femeninos, por ejemplo, sean tan ornamentados o sean tan majestuosos, es porque realmente el cuerpo físico de la mujer, como tiene la función de dar vida, es muchísimo más complejo. Incluso cuando se creó el cuerpo masculino estuvo listo primero porque llevaba, digámosle, que mucho menos ingeniería biológica y hasta psicológica que la que lleva el cuerpo físico femenino, ya que viene a fecundar en su interior lo que es la vida. Entonces, por eso es que existe esa diferencia y esa representación física entre lo que es la capilla y la catedral, representando el templo del varón y el templo de la hembra. En cada uno de esos templos, en el del hombre y el de la mujer, recordemos que nosotros somos el templo y que esos templos que encontramos ahí, digámosle que esas estructuras físicas son solamente simbologías, son representaciones, que ya cuando nosotros estamos despertando la conciencia, ya podemos ver un poquito más allá, vemos que realmente vienes a simbolizar el maravilloso trabajo y los maravillosos rituales incluso que vamos a llevar a cabo en nuestro interior para ir haciendo los distintos tipos de creaciones superiores. Pero cada uno, como ya lo he dicho, depende de lo que vaya a hacer en ese templo, con esa magia, con esa energía sexual, así va a ser el tipo de creación que va a llevar a cabo. Por ejemplo, si nosotros vamos a unir el esperma y el óvulo, para que el esperma fecunde al óvulo, entonces se va a dar la reproducción de la especie. Es decir, que lo que vamos a crear son hijos físicos. Nosotros tenemos entendido, y es muy falso,
que para llegar a tener hijos físicos es absolutamente necesaria la fornicación, o sea, es absolutamente necesario ir al sexo y expulsar el semen para que llegue a fecundar el óvulo. Realmente no es así, eso es una tergiversación de la sexualidad, una excusa para la fornicación, usando, o digámosle así, usando la reproducción como una excusa para la fornicación, cuando la verdad es que existe la inmaculada concepción, o lo que antiguamente se conocía como el sexo normal, que es a través de la transmutación sexual, pero pidiéndole a la Madre Divina que permita que un esperma, el que esté más apto, se escape durante la práctica de transmutación sexual y fecunde el óvulo de la mujer para que se dé la gestación de un hijo físico. Y ese es el sexo normal, o la forma en la que desde la antigüedad se tenía o se reproducía la especie. Nosotros, para llegar a crear un hijo físico, no necesitamos más que un esperma. Sin embargo, en una fornicación, en una eyaculación, se pierden hasta más de 50 millones de espermas, lo cual es absurdo, ya que cada uno de esos espermas que se va a perder va también a hacer su creación, y la creación es negativa, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al sexo y activamos esa fuerza sexual, ese laboratorio interior, ese logos o Espíritu Santo, entonces empieza a oficiar para hacer una creación que se da a través de la transmutación sexual. Cuando hacemos ascender esa energía por nuestra columna vertebral hasta los centros superiores, empezamos a crear lo que se le llaman los hijos de la luz, que son esos cuerpos existenciales del ser que nos van a convertir en magos blancos. Así es como se forman los magos blancos, con ese tipo de creación. Si nosotros vamos simplemente al sexo por placer, expulsamos nuestra energía creadora sexual, pues digámosle que hasta sin un conocimiento del valor y el poder de esa energía, pues vamos a también a crear y vamos a crear más ego. Así es como nosotros hemos ido formando esa legión de defectos psicológicos, de formas negativas de ser que tenemos en nuestro interior, y a medida que seguimos fornicando y fornicando, pues seguimos multiplicando esos hijos de las tinieblas, que son nuestros yoes, nuestras formas erradas de ser. Ahora, cuando la persona tiene conocimiento del poder del sexo, pero ya lo usa de una forma, o sea, va a la fornicación con, digámosle que despierto, sabiendo lo que va a hacer con esa energía, entonces ya va a usar ciertos rituales particulares, de los cuales obviamente no vamos a hablar, porque no estamos aquí como alentando a nadie a volverse mago negro, con los cuales va a llevar a cabo ese proceso de expulsión y reabsorción de la energía, pero de una forma ritualística, con unos ciertos procesos ritualísticos para que despierten los chakras del bajo vientre, para que esa energía vaya directamente a alimentar y despertar el órgano puntartiguador para ir despertando en el mal, para ir ganando grados en la logia negra. Entonces es de esa forma cómo se forman los magos negros. Entonces de ahí podemos empezar a dilucidar que si decimos que nuestro cuerpo es el templo real, entonces los rituales que vemos físicamente en esos templos y que se llevan a cabo en esos templos realmente vienen a representar los rituales vivos que se llevan a cabo en nuestro mundo interior cuando practicamos la magia sexual. Por ejemplo, ustedes ven que en la conferencia 9 de la fase B estuvimos estudiando el ritual del bautismo y vimos cosas muy interesantes que nos llevaron a comprender que ese ritual realmente representaba el proceso cuando se alcanza, la primera iniciación de misterios mayores, que es cuando el agua llega por primera vez a la cabeza, y todo el proceso hasta que se culmina la segunda iniciación o creación del cuerpo vital. Entonces, cuando ese ritual que veíamos físicamente, que le echaban agüita al niño en la cabeza, realmente está representando, el niño representa la conciencia, y esa agua es nuestras aguas seminales que llegan por primera vez a nuestra cabeza. Ese es el verdadero ritual del bautismo. Se vive internamente y se vive en el sexo. Entonces, los rituales vivos
se dan es en nuestro interior, en el momento en el que estamos practicando la magia, que es la magia sexual. Entonces hay rituales de magia blanca que son los que se dan con la transmutación sexual. Y hay rituales de magia negra que son los que se dan con la fornicación. Y entonces es el sexo lo que a nosotros nos va a definir como magos blancos y magos negros, o magos negros, perdón, pero sobre todo el conocimiento que tengamos del sexo, porque en el conocimiento siempre ha habido poder. Se dice que el conocimiento es una gran responsabilidad. ¿Qué pasa? Que todos nosotros vinimos aquí a despertar la conciencia. Vinimos a esta manifestación física, fue a convertirnos en seres despiertos, en seres autorrealizados. Debe llegar ese punto en nuestras existencias en que tengamos este conocimiento. Y ya teniendo el conocimiento del sexo, el conocimiento del valor de la energía, entonces es a partir de ahí cuando nosotros nos definimos o como magos blancos o como magos negros. O vamos a despertar como dioses o vamos a despertar como demonios. Ahí está la decisión. ¿Qué vamos a hacer con el sexo? Después que ya tenemos el conocimiento, ya no nos podemos hacer los ignorantes. Ah, es que yo no sabía. Ah, fui forniqué y bueno, no sabía, ¿no? Ya sabemos, y ese punto es crucial. Ahora que lo sabemos, vamos a trabajar intensamente para lograr la castidad y asegurarnos de que cada vez que vayamos al sexo, el ritual que se lleve a cabo en ese templo interior sean rituales de magia blanca. Ahora, ¿qué es importante saber? Que existen ya templos de la logia blanca, existen ya templos de la logia negra. Incluso físicamente se podrían encontrar alegorías de templos blancos y templos negros, se podrían encontrar alegorías. Pero la verdad es que incluso ustedes pueden encontrar en el físico templos que tienen toda la pinta de ser templos blancos porque conllevan o tienen todos los simbolismos de un templo blanco, pero cuando se va a la realidad, cuando se les va a investigar internamente, son templos negros. Si volvemos a comprender que cada uno de nosotros es un templo, entonces vemos y también comprendemos que existen muchas personas que se hacen llamar a sí mismos magos blancos o que se muestran como magos blancos, pero que realmente cuando se les va a investigar internamente, pues resulta que es un templo de la logia negra, porque cuando va a la sexualidad, lo que está llevando a cabo es una práctica de magia negra. Tiene conocimiento del poder del sexo y usa el sexo para fornicación y usa el sexo para tener poder para el mal. Entonces, independientemente de la pinta que tengamos en el físico, por eso no debemos dejarnos engañar, lo que debemos hacer es aprender a investigar internamente. Ustedes, o es muy fácil pensar que el mago negro va a tener toda la pinta en el físico y va a estar vestido de negro, así como ando yo hoy, con su capucha, con sus ojos pintados de negro y así ese es el mago negro, o va a ser ese brujo o esa bruja y tal, y va a ser muy fácil distinguirlo. Pues no. No siempre es así. Nosotros que estamos buscando ya el despertar de la conciencia, tenemos que aprender a investigar, a ser cautelosos. ¿Por qué? Porque podemos ser muy fácilmente engañados si no lo somos. Por ahí abunda toda clase de maestros, toda clase de gurús, toda clase de personas espirituales, toda clase de personas que dicen ser enviados de Dios o ser un intermediario entre Dios y el hombre, etcétera, etcétera. Incluso personas que estén así como yo, dando unas conferencias y compartiendo un conocimiento. Y nosotros, si no aprendemos a investigar, es muy fácil que simplemente nos dejemos impresionar por cualquier intelecto chispeante, por cualquier apariencia de espiritualidad, por cualquier persona que tenga mucha verborrea y que hable muy duchamente de esto, de estos temas, de aquello, que si esto, que si lo otro, y uno se queda impresionado y dice, no, ese tiene que sí ser una persona muy elevada.
Eso tiene que ser, no, un ángel. ¿Y cuántas personas realmente no han resultado terriblemente engañadas por personas que hasta les vendieron el cielo? Porque si, no sabían cómo investigar, simplemente se dejaron impresionar y ya se la creyeron, que por ahí era, que sí, que ese me iba a llevar al cielo y que por ahí yo iba a ir con Dios y todo lo demás, pero nunca la persona aprendió a investigar. Entonces estamos aquí y tenemos que aprender cómo diferenciar cuando se trata de un templo real de la logia blanca o cuando se trata de un templo de la logia negra. Si nosotros que ya estamos en este camino y ya tenemos las técnicas para desdoblarnos conscientes en el plano astral, por ejemplo, y hasta en el plano mental hemos visto conferencias para hacerlo, ya tenemos una herramienta para investigar. Hemos aprendido, por ejemplo, en la conferencia 7 de la fase A, las conjuraciones, para nosotros conjurarnos, no dejarnos engañar. Entonces, vamos al plano astral y tenemos el derecho de investigar a ese maestro, a ese pastor, a ese instructor o instructora, a ese ser espiritual, a ese autor, a ese que sea que me esté dando un conocimiento o brindándome una enseñanza o tratando de llevarme por un camino espiritual, pues para saber si realmente es blanco su camino o si es negro. Internamente uno va al templo de la persona y con lo que vamos a ver a desarrollar aquí, comprendiendo las partes del templo y su simbología, podemos llegar a saber si es un templo blanco o si es un templo negro. Incluso, y muy interesante, nosotros mismos podemos internamente o astralmente visitar nuestro propio templo y ver qué clase de creaciones son las que nosotros estamos o hemos estado haciendo. Es muy común que una persona que aún no haya empezado a hacer creaciones o a trabajar con su energía sexual puede que pida internamente ir a su templo y encuentre, por ejemplo, que se están acumulando muchos materiales para una construcción, porque todavía no ha empezado esa persona el proceso de creación, sino que está ahí trabajando con la muerte, trabajando, equilibrando los centros, trabajando en el sacrificio por la humanidad y haciendo ahí los méritos que internamente es como ir reuniendo los materiales para ir haciendo su construcción. Una persona que ya está creando en el sexo puede llegar a encontrar un templo y puede llegar a encontrar en su propio templo distintos simbolismos que le van dejando saber el trabajo y el nivel que va llevando. Y una persona que, por ejemplo, sea un Hannes Musen, de lo cual hemos hablado en la fase B también, y que ya traiga creaciones hechas de por ahí, de otras existencias, también podría ver ese tipo de cosas en el plano astral de sí mismo. Son cosas que uno puede ver. ¿Cómo diferenciar un templo de la logia blanca de un templo de la logia negra? Porque en un templo de la logia blanca, primero siempre se va a aprender sobre el suprasexo y los tres factores de la revolución de la conciencia, que son los que nos permiten levantarnos como mago blanco, y el mago blanco siempre alienta a los demás para que despierten como magos blancos. En un templo de la logia blanca siempre se va a buscar el desarrollo del kundalini entre un hombre y una mujer, en fidelidad, castidad y amor. Eso son cosas, eso define mucho a un templo de la logia blanca. En un templo de la logia blanca se va a buscar siempre el despertar de la conciencia, se va a buscar la autorrealización del ser y se va a invitar a los alumnos que allí asistan a que busquen su propia autorrealización y también a que sean independientes, a que nunca se dependicen de esa persona que está enseñando, porque cada uno tiene un ser y cada uno debe desarrollar y autorrealizar a su propio ser. ¿Okay? Entonces, en un templo de la logia blanca nunca va a usted ser llamado a que se haga discípulo sumiso de aquel maestro, porque ese maestro es el que usted le va a contactar con Dios, porque usted no tiene el nivel, porque eso sí, ya como por ahí hasta me ha tocado escuchar, ya eso no se está saliendo al astral, ya eso tiene que ser a través del maestro Tatá, que si usted tiene cualquier pregunta, se la hace, él se la hace a su ser, y entonces ahí él viene como de intermediario. Todo eso es como para que uno lo tenga como en cuenta.
porque cada uno de nosotros debe desarrollarse en su interior y eso un mago blanco lo sabe bastante, lo tiene muy claro. Sin embargo, el mago negro le interesa más bien fanatizar a las demás personas porque el mago negro, como no ahorra su propia energía, como no está dispuesto a dejar la fornicación, a negarse al placer de la expulsión de la energía, entonces se alimenta de la energía de los demás, de todos aquellos a quien logre impresionar, logre ligar y logre fanatizar a él. Entonces busca que las personas se le hagan dependientes. Entonces, detalles que nos permiten dilucidar cuándo es un templo de la logia negra. Porque en un templo de la logia negra siempre se va a practicar el infrasexo. Siempre se va a terminar llegando a la fornicación. Y en un templo de la logia negra, pues se buscan desarrollar esos poderes siniestros que da el órgano cundartiguador. En un templo de la logia negra siempre se van a dar enseñanzas que confunden. Se va a hablar mucho de muchas cosas, pero nada que realmente nos lleve a algo práctico, a algo sintetizado que busque el despertar de la conciencia. Entonces, ahí cuando hay mucha palabrería, mucho bla, 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 mucha enredadera, como que mucho hablar y poco realmente concretizar, estamos hablando de un templo de la logia negra. Otra cosa es que en el templo de la logia negra se ridiculizan las enseñanzas del suprasexo y sobre todo las enseñanzas relacionadas con la verdadera castidad, que cuando se habla de que la castidad es la no fornicación, la no expulsión de la energía, eso es algo que es ridículo. O que, por ejemplo, se quiera hablar de que se necesita fidelidad, entonces eso es absurdo. Cosas así nos hacen dilucidar que es un templo de logia negra. También se buscan pues a que los alumnos se dediquen solamente a despertar los diferentes poderes y facultades que están en sí mismos, pero nunca a eliminar el ego. Entonces, si una persona en esos templos se dedica o esas escuelas o a través de esas personas que son los templos internamente, a despertar facultades, pero tiene el ego vivo, no está realmente eliminando el ego, son los yoes los que van a utilizar o mal utilizar esas facultades llevándonos a cometer errores, llevándonos a convertirnos en brujos, en magos negros con facultades, que ahí es donde está lo peligroso. Entonces, ¿qué pasa? Que estos magos negros pues siempre van a disfrazar sus templos buscando engañar ingenuos. Entonces, lo que le decía, físicamente usted puede ver el gran templo, la gran catedral de no sé qué, y cuando usted va a ver internamente ese templo físico, lo está dirigiendo es una entidad, pero cuando se va a ver internamente en el astral es donde se puede verificar ese tipo de cosas. O si hablamos de que el templo es el cuerpo físico, lo que les decía, una apariencia muy sublime, una cosa muy elevada, hasta el oro y la cosa y la cruz y no sé qué más, para disfrazar ese templo negro, haciéndolo pasar como algo muy superior, pero si vamos internamente vamos a saber la realidad, vamos a saber si es realmente un mago blanco, o si no, o si se trata de un templo de la logia negra. ¿Okay? Nosotros vamos a investigar internamente a tal o cual maestro. Nosotros, por ejemplo, a veces llegamos al conocimiento de algún tipo de escuela espiritual o de algún tipo de escuela esotérica, entre comillas, y en esas escuelas hemos oído hablar de maestros, y tal maestro, y este maestro, y el otro maestro, y la maestra, y no sé qué. Haciendo alusión a que son seres elevados, o el profeta, o la profeta, o el pastor, o quien sea. Y nosotros simplemente hemos creído que es así. E incluso le llamamos maestro a tal o cual personaje porque otros le llaman maestro. Porque sí, porque es que sabe demasiado, o porque mira todos los libros que escribió, o porque mira las grandes enseñanzas que dio. Y bueno, sí, muy loable todo eso, pero ¿cuándo vamos a hacernos nosotros conscientemente? Nosotros deberíamos llamar maestro realmente aquel que ya hayamos corroborado que es un maestro, no simplemente porque la mente no se nos hace lógico, o porque así fue como me enseñaron, o porque todo el mundo le dice. Pero resulta que nosotros podemos investigar, nosotros podemos desdoblarnos astralmente, pedirle a nuestro ser que nos lleve al templo de tal o cual personaje, de tal o cual maestro, el que sea.
o hasta del instructor o la instructora, de quien estoy recibiendo la enseñanza, porque uno debe hacerse consciente de qué es lo que está recibiendo, de si uno está yendo por un camino blanco-negro. ¿Qué tal si toda nuestra vida nosotros hayamos estado recibiendo enseñanzas de un templo negro y sin saberlo? Totalmente extraviados, totalmente desviados, porque nunca investigamos. Pues ahora tenemos las herramientas, sabemos que tenemos a nuestro ser, sabemos que cada uno de nosotros, si hace su práctica con disciplina, y si hace los méritos, puede lograr su desdoblamiento astral, puede pedirle al ser que le permita saber, que le permita investigar, siempre que lo estemos haciendo con un ánimo sincero, no con ánimo de chisme, de irnos a meter en la vida de otro o de crítica, ¿verdad? Que no es que vayamos movidos por yoes, sino que vayamos por un anhelo sincero de buscar la luz, ¿verdad? De estar claros de lo que estamos haciendo, pues nuestro ser nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a dirigir internamente a que podamos dilucidar si realmente nos encontramos en un templo de magia blanca o uno de magia negra. Incluso nosotros podemos tener experiencias y encontrarnos ya directamente en ciertos templos internamente. Y la forma de saber realmente en qué tipo de templo estamos va a ser siempre la intuición. La intuición nos va a dejar comprender muy fácilmente cuando sentir cuando estamos en un templo blanco o en un templo negro. Siempre la intuición es como nuestra más clara guía. Sin embargo, existen diferentes símbolos que distinguen un templo de otro. Por ejemplo, miremos unos cuantos. Yo les decía que la construcción de un templo realmente es el diagrama interno del hombre. Si ustedes lo ven aquí, la parte de que va al oriente, donde está la cúpula y todo esto, representa pues ahí la cabeza. Debajo pues encontramos ahí encontramos, por ejemplo, la columna vertebral, los diferentes conductos, los centros de la máquina humana, cada uno de los chakras, las iglesias, está simbolizado en un templo. Y ahí ya podemos ir como dilucidando ciertos detalles. Todo templo siempre debe construirse sobre una corriente de agua bajo tierra. Y cómo se dirija esa agua nos dice la dirección que se está llevando la energía en la transmutación, porque esa agua debe ir, o sea, el templo debe tener la cúpula siempre hacia el oriente y tiene que tener la entrada por el occidente y la corriente de agua va a ir por abajo. Entonces, esa entrada que esté por el occidente, la cúpula en el oriente, indica cómo va la energía en la transmutación sexual, que va hacia adentro y hacia arriba. Entonces, ahí ya podemos ir viendo. Nosotros llegamos a un templo, lo primero que nos encontramos es con la entrada, y en un templo de la logia blanca vamos a encontrar que tiene dos columnas delante, en la puerta, una blanca y una negra. Esas columnas representan a Yaquín y Boaz, que son los dos guardianes del templo. Puede verse así como dos columnas o puede verse como dos guardianes literalmente con su espada ahí en la puerta, y ahí nos está indicando pues que esos son lo que se encuentra en las gónadas sexuales, lo que se le conocen como los dos testigos, que son los que filtran la energía, que son los que dan el paso. Si nosotros en la práctica sexual llevamos una energía limpia, una energía purificada con la muerte psicológica, entonces estos guardianes internamente son los que dan el paso para que esa energía suba al momento de la transmutación. Sin embargo, si llevamos una energía sucia, una energía contaminada, pues esos guardianes no permiten el paso de esa energía. Eso es lo que representan internamente. Nosotros si vamos internamente a un templo, y es un templo de la logia blanca, van a estar estos guardianes y nosotros vamos a tener que pedirle un permiso para entrar en ese templo. Ellos van a mirar nuestra intención. Si nuestra intención es sincera, entonces ellos nos van a permitir el paso. Si no, si uno va de chismoso por ahí a meterse en lo que no lo han llamado, pues entonces le van a cerrar el paso, no le van a permitir a uno entrar. O a veces uno va a templos internamente, templos muy elevados de sabiduría, pero todavía no se tiene el nivel para acceder a ese templo, entonces los guardianes no nos admiten la entrada.
Pero es bueno saber que están estos dos guardianes en la entrada de cualquier templo de la logia blanca. ¿Qué más encontramos? Por ejemplo, si se trata de un templo femenino, vamos a encontrar la entrada así como un biombo que oculta la vista del interior del templo desde afuera. Ese templo representa el himen en la mujer. Eso es el significado de ese biombo que a veces está ahí, como luego de la puerta, así en la entrada del templo. Cuando ya se entra en el templo, se va a ver que hay 3 canales por los cuales se puede caminar, uno central y 2 en los lados. El canal central, ¿qué representa? Pues ese canal que ve nuestra columna vertebral, ¿verdad? Subiendo, que es el Nadi Chitra, que es el que va por el medio de la columna vertebral, el canal por donde sube el fuego sagrado. ¿Okay? Y los 2 canales que están por el lado representan a Ida y Pingala, que son esos conductos por los que sube la energía en la sublimación, o esas 2 serpientes. Esos 3 canales representan también la concentración, la imaginación y la voluntad en el ser humano, así respectivamente. También encontramos ahí entrando al templo 2 pilas de agua bendita. Y esas pilas lo que están representando son las gónadas sexuales, que son los ovarios en el caso de la mujer, los testículos en el caso del hombre, que son los que contienen el agua lustral, esa energía creadora sexual. Entonces allí uno podría incluso hasta mirar el agua o la calidad de agua, esas aguas benditas y de esas pilas benditas de agua o esas pilas de agua bendita, y uno podría saber la calidad de la energía de ese individuo que se está investigando, o en el caso de que sea nuestro propio templo, ver cómo es que están nuestras aguas. Y también, ¿qué podemos encontrar en esos 3 canales? Podemos encontrar 7 lámparas colgadas a lo largo del canal principal. Y esas 7 lámparas van a representar las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces, si por ejemplo se tratara de un maestro que ya está haciendo un trabajo en la segunda montaña o que ha culminado su trabajo de segunda montaña, esas 7 lámparas van a estar encendidas porque es en la segunda montaña donde esas 7 iglesias de sabiduría que están en nuestra columna vertebral se desarrollan completamente y se abren. Entonces ahí podríamos tener ese dato. Cada uno de las columnas que vamos viendo en esos canales representa cada uno de los centros de la máquina humana o cada uno de los chakras, también podríamos decirlo así. Entonces, en la 5ª columna, que nosotros es aquí a nivel del centro motor, en ese templo, en la 5ª columna, vamos a encontrar que hay un púlpito. Ese púlpito simboliza el cuerpo causal o el cuerpo de la voluntad, representa el verbo ya desarrollado, representa en el caso de las iglesias la iglesia de Sardis, la iglesia por el sacrificio, la iglesia de Sardis, perdón, que es para el sacrificio por la humanidad. Entonces, cuando ese púlpito está desarrollado, y más si encontramos en ese púlpito a un sacerdote o a una sacerdotisa entregando la palabra o entregando la enseñanza, representa ya el verbo desarrollado, que ya tiene ese cuerpo causal, pues digámosle que creado, porque eso representa el sacerdocio. Otros detallitos, y este es muy importante. En un templo de la logia blanca, nosotros vamos a encontrar un sacerdote, pero con una sacerdotisa. La fuerza masculina y la fuerza femenina deben estar ahí. Eso es crucial, eso es fundamental. El sacerdote representa esa fuerza masculina, representa ese santo afirmar, representa ese principio generador de vida, ¿verdad? Por ejemplo, en Egipto lo representaba Osiris, y entonces está representando el falo masculino, la lanza. Y la sacerdotisa representa pues obviamente la fuerza femenina, ese santo negar representa ese principio pasivo, ese principio de recepción, ese principio de absorción,
que recibe la fuerza generadora y gesta entonces lo que es la vida. Entonces esa sacerdotisa allí en ese templo representa el yoni femenino, es decir, que ese templo se está desarrollando o se desarrolló en una pareja, ¿verdad? O con la práctica sexual en pareja, hombre y mujer, como debe ser, ¿ok? Otras cosas que encontramos en un templo de la Logia Blanca, por ejemplo, un pebetero con 108 velas. Esas 108 velas lo que nos muestra es cada una de las existencias de la persona con cuerpo físico. Si nosotros vamos a nuestro propio templo viendo nuestro pebetero, por ejemplo, podríamos saber cuántas existencias hemos vivido ya en este ciclo. Sabemos que por ciclo tenemos derecho a 108 existencias. Entonces, si encontramos que hay 107 velas encendidas, por ejemplo, y queda una apagada, es que nos queda todavía una existencia que vamos por las 107. Si encontramos las 108 encendidas es porque esta es la última existencia, la última oportunidad en este ciclo, entonces ahí ya lo vamos sabiendo. Por ejemplo, ¿qué encontramos también en un templo de la Logia Blanca? Que hay como 3 gradas, esos 3 pasos donde se sube hacia lo que es el altar. ¿Qué indican estas 3 gradas? Indican las 3 bajadas que se tienen que dar al sexo para hacer las diferentes creaciones, es decir, el trabajo sexual que hay que hacer en cada una de las montañas, las creaciones, lo que se hace en la primera montaña para la creación de los cuerpos solares, el trabajo en el sexo que se hace en la segunda montaña para la creación de los cuerpos de oro y el trabajo que ya es con el alma divina sexual que se hace en la tercera montaña para la creación de los cuerpos de luz. ¿Okay? Y también esas 3 gradas representan las 3 fuerzas primarias de la naturaleza, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros sobre esas 3 gradas vamos a encontrar un altar de piedra. Ese altar va a tener una forma cúbica perfecta, porque esa piedra conocida también como la piedra cúbica de Yesod, representa el sexo, representa y hasta lo que es la maestría que se ha logrado en el sexo. Porque cuando nosotros empezamos el trabajo sexual, nuestra piedra cúbica es deforme, llena de aristas, llena de, ¿verdad?, de deformidades, pero a medida que vamos logrando la castidad, nosotros vamos puliendo esa piedra cúbica hasta que llega a ser una piedra cúbica perfecta, que ese es el altar donde se llevan a cabo nuestros rituales internos. Representa también la cama, donde practican el sexo el hombre y la mujer. Ese es el significado real de lo que es el altar. Es allí, en esa cama, en ese sexo, donde se perfecciona esa piedra cúbica. Y ese altar, déjenme ver, espera. Bueno, vamos a hablar aquí un poquito de la cúpula y después vamos a ver lo que hay en ese altar. Sobre el altar, allá arriba, que estamos hablando de la parte del oriente, vamos a encontrar la cúpula, siempre sobre el altar. Esa cúpula representa lo que es la cabeza. ¿Okay? Debajo de ella siempre debe quedar ahí el altar, ¿okay? Y al oriente. Y bueno, ya en el altar, ¿qué elementos podemos encontrar propiamente en el altar? Por ejemplo, vamos a ver que está cubierto con un mantel blanco, y puede tener delante las letras PTR. ¿Qué significa esto? Estas letras que las podemos encontrar, por ejemplo, bordadas en rojo o pintadas en rojo. La P significa pater, que es Pedro, la piedra, el conocimiento del sexo. La T significa tau, que es esa cruz con forma de T que simboliza la castidad. Y la R representa a Ra, que es el elemento fuego. Ese es el significado de esas letras. Sobre ese altar podemos encontrar un cáliz. Ese cáliz representa la mente, ¿verdad? Y su vehículo, el cerebro, donde nosotros transmutamos el vino sagrado. También representa ese cáliz sagrado el órgano sexual femenino, ¿ok? En ese altar podemos encontrar pan. El pan representa la sabiduría, lo que es el cuerpo de Cristo. Hay algo interesante a saber. Nosotros podríamos investigar o preguntar por alguien
por ejemplo, por algún maestro, instructor, lo que sea, y a nosotros podrían enseñarnos un detalle, un símbolo de estos, no necesariamente, o a veces no tenemos tampoco el nivel de muerte en marcha, de conciencia en el día, para tener una experiencia que nos permita ver todo el templo, entrar, ver cada detalle. Puede que sí, pero puede que no. O puede que nuestro ser decida con un solo detalle mostrarnos. Y por ejemplo, el pan en un templo de la Logia Blanca es un pan que va a estar en buenas condiciones, un pan que va a estar fragante, va a ser un pan comestible. Pero si, por ejemplo, preguntamos por alguien de quien estamos recibiendo una enseñanza, y nosotros tenemos la experiencia de que nuestro ser nos muestra un pan mosto, un pan duro, un pan mohoso, siendo que el pan representa la sabiduría. Ahí nos está mostrando nuestro ser qué tipo de sabiduría es la que estamos recibiendo, la que está brindando ese personaje o la que se está dando en ese templo. Entonces ahí ya podemos nosotros tener una interpretación, porque recordemos, todo esto es simbología astral. Todo lo que vemos en un templo es simbólico de lo que encontramos en el interior de una persona, de un templo vivo. ¿Okay? Bueno, y vamos por el pan, que también podemos encontrar en un altar de la Logia Blanca un vaso con agua. Ese vaso con agua representa, pues, el agua es el semen en la mujer y en el hombre. Es esa energía creadora sexual para la transmutación sexual. Esa energía que se ahorra durante el día para ser transmutada. Y podemos encontrar vino, pero ya el vino representa la energía sexual ya transmutada. Porque cuando nosotros hacemos ascender, prendemos el fuego sagrado y ya hacemos ascender esa energía por el Nadi Chitra, llevándola a los centros superiores, esa energía, ese vino, la energía sexual transmutada. Por eso aquella alegoría de que el Maestro Jesús transformó el agua en vino. Todo eso es una enseñanza sexual de cuando se prende el fuego y entonces esa energía en las bodas de Canaán, obviamente, cuando se transmuta la energía sexual y se convierte pues en un vino, porque se lleva ya el mercurio rojo. ¿Qué más encontramos en un altar? A ver, por aquí. Vaso con agua, vino, una Biblia, podemos encontrar libros que representan la sabiduría del maestro. Si tenemos la conciencia suficiente en esa investigación, podríamos hasta hojear un poquito de esos libros que nos contarían un poquito del proceso que llevó ese maestro para convertirse así en un templo de la Logia Blanca. Y la cantidad de libros también indican la sabiduría de ese maestro. Podemos encontrar espadas, o una espada o espadas que representan la voluntad del maestro, representa también la ley en rigor. Encontramos allí un báculo es como una caña con 7 nudos que representa que la columna vertebral con cada uno de los centros o de los chakras. Podemos encontrar también sobre esta caña o este báculo como borlas, 3 borlas que le cuelgan. Podríamos encontrar, representan esas borlas los 3 factores para la revolución de la conciencia con los cuales se levantó esa caña, ¿ok? Podemos encontrar en ese altar un candelabro con 3 velas. ¿Qué significarían esas 3 velas? Las 3 fuerzas, la fuerza del Padre, la fuerza del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo. Pero también podríamos encontrar ahí mismo un candelabro con 7 velas. Entonces, esas 7 velas encendidas, por ejemplo, representan los 7 cuerpos. O si estamos investigando a una persona que es apenas un iniciado y que ha creado un cuerpo, 2 o 3 o 4, podríamos encontrar de esas 7 velas, por ejemplo, 3, 4, 5 velas prendidas, dependiendo de la cantidad de cuerpos que ya haya creado. Podemos encontrar allí también una cruz de madera. La cruz representa, como vimos en la conferencia pasada de la fase B, la unión sexual entre el hombre y la mujer, el cruce entre el lingam y el yoni. Eso representaría. Podemos encontrar esa cruz de madera, podemos encontrar la grande, podemos encontrar la pequeña, pero también podemos encontrar un crucifijo. Puede estar ese crucifijo incluso en la pared y ese crucifijo pues va a tener ahí crucificado, va a tener un Cristo que representa ese Cristo ahí, que debe tener la mirada hacia arriba, hacia el cielo,
representando que es al iniciado dispuesto a morir en sí mismo, porque eso es la muerte en cruz, lo que significa o simboliza ese crucifijo. Podemos encontrar, porque son muchos los símbolos que podemos encontrar en un templo de la logia blanca, un pentagrama. ¿Qué significa ese pentagrama? Que ustedes ven aquí una imagen ahí encima del león. Si eso es estrella, como ustedes ven ahí, con la cabeza hacia arriba y los pies de la estrella, los dos hacia abajo, representa al hombre levantado, al hombre auténtico, representa el universo en sí mismo en proceso de desarrollo, porque ese es el hombre levantado, la pentalfa, los 5 cuerpos existenciales, físico, vital, astral, mental y el causal. Y ahí vemos la estrella levantada. Si esa estrella está invertida, pues representa la fornicación, el hombre caído. Entonces ya estaríamos hablando de que estamos en un templo de la logia negra. Podemos encontrar en un templo de la logia blanca flores, y las flores representan las virtudes que se fueron desarrollando en el proceso de la muerte psicológica, en ese proceso de luchar por la perfección del ser. Entonces esas virtudes son representadas como distintas flores de varios colores. Podemos encontrar allí vestiduras que representan los cuerpos existenciales, que son las vestiduras del alma. Podemos encontrar, por ejemplo, allí un espejo que representa la autoobservación. Y eso de que el trabajo de la muerte psicológica, de que todo error que vemos en otro, realmente debemos es trabajarlo en nosotros, lo que es la ley del espejo, que es la que le ha servido a ese templo de la logia blanca para llegar a desarrollarse. Podemos encontrar también un reloj, que es el símbolo del tiempo, o también representa lo que es el cuerpo vital, que nos recuerda la poca duración que tiene una existencia en la cual debemos hacer el trabajo para la autorrealización, o que podemos hacer el trabajo de la autorrealización y debemos en una sola existencia. Encontraríamos también en un templo de logia blanca fuego prendido. El fuego prendido representa la conciencia. Y podemos encontrar, por ejemplo, una bandera. Esa bandera representa ese símbolo de ese ideal que se persigue, que es el ideal de la autorrealización. Y podemos encontrar allí también, por ejemplo, que hay incienso, que es incienso quemándose. Y ese incienso nos recuerda o alegoriza la armonía del plano mental, esa armonía que se necesita mental para la práctica sexual, esos pensamientos puros que se elevan hacia las dimensiones superiores, es lo que representaría ese incienso. Esos detallitos que vemos aquí nos pueden ir dejando saber que estamos dentro de un templo de la logia blanca. Detalles importantes para saber. También que debemos saber que todos los magos blancos cargan la espada del lado derecho y los magos negros cargan la espada del lado izquierdo. Entonces ustedes, por ejemplo, se encuentran allí con tal maestro que ustedes están investigando, o en la experiencia astral, cuando ustedes quieren investigar a alguien, se encuentran es con el personaje ahí de frente, debemos pedirle la espada. Tenemos el derecho, muéstreme su espada, le decimos. Entonces, si la espada está en la mano derecha, es porque se trata de un mago blanco. Si estamos hablando de que es una espada, por ejemplo, una espada de plata, y es una espada pequeñita, es un iniciado de primera montaña y está en el proceso, pues, de creación de sus cuerpos solares. El largo de esa espada de plata define la cantidad de iniciaciones que tiene esa persona en la primera montaña. Ahora, si hablamos de que es una espada de oro o una espada de fuego, pues es un personaje, un maestro ya, que está trabajando en su segunda montaña. Y asimismo, el largo de esa espada, pues, define la cantidad de iniciaciones en la segunda montaña que ya ha avanzado ese maestro. Si se trata de una espada de luz, pues ya es un maestro de tercera montaña o un ser ya autorrealizado. Entonces eso lo podemos saber. Si se trata de un mago negro, cuando saque la espada, en caso de que la saque, porque usualmente lo que los magos negros hacen es que empiezan como a tratar de amedrentar al que lo está investigando. Por ejemplo, si es un maestro, un pseudo maestro que nosotros seguimos y que ahora nos animamos a través de esta conferencia, por ejemplo, a investigar, a ver si es verdad que es un mago blanco, pero resulta que es un mago negro. Es muy común que usted vaya y lo investigue internamente
y el personaje lo que quiera es como amedrentarlo y decirle que no, que como a mí tú me vas a investigar, que eso es una falta de respeto, que eso que tratando de usted si siente algún tipo de fanatismo, si no ha muerto, a esos miedos, etcétera, fácilmente se le tiren los pies y dice, maestro, discúlpeme, perdóneme, y ahí el mago negro ganó, lo tiene sometido. Pero si usted fuertecito ahí le dice, no, es que muéstreme la espada, no va realmente decidido, y entonces viene y resulta que el personaje saca un elemento, puede ser una espada propiamente, o ya puede tratarse de un chuzo, de una varilla o algo así. En la mano izquierda es porque es alguien que está trabajando para el otro bando, es alguien que realmente pertenece a la logia negra. Entonces, pues el nivel también de ese elemento que tenga en la mano, pues va a definir qué tantos grados tiene Diana Garica ese elemento. Si por el contrario vamos a investigar a alguien y es alguien que no ha empezado a hacer ningún trabajo, pues no va a tener espada. Y entonces pues no le puede sacar nada porque simplemente no tiene todavía una espada ni para arriba ni para abajo, no ha empezado a hacer, pues digámosle que creaciones en el sexo. Eso, detalles también para saber. Ahora, ¿qué detallitos nos llevan a saber si nos encontramos en un templo de la logia negra? Pues lo que les decía hace un ratito, si la pentalfa está invertida con las dos patas para arriba y la cabeza para abajo, templo de la logia negra. Porque eso representa la caída de la torre, representa la fornicación. Cuando nosotros fornicamos, nos estamos yendo de cabeza para el infierno. Estamos mandando nuestra esencia de cabeza para el infierno. Representa esta pentalfa también lo que es la cabeza del diablo. Fíjense que es como, representa como una cabeza cornuda. Y bueno, eso representa que estamos en un templo de la logia negra. Fuegos, podemos encontrar 4 fuegos allí. Y esos 4 fuegos nos muestran que ese personaje trabaja con el poder de los 4 centros inferiores. Entonces, es de la logia negra. Encontramos la cruz, pero la encontramos invertida. Entonces, eso representa que se practica el sexo, pero con fornicación, es decir, que se bota la energía creadora sexual. ¿Qué podemos encontrar? Recuerden que en el de la logia blanca podíamos encontrar un sacerdote con una sacerdotisa, como debe ser un ritual de magia blanca. En un ritual de magia negra es muy común entonces encontrar un sacerdote con un monaguillo, o sea, un hombre con otro hombre, incluso un hombre con un niño, pero son dos del sexo masculino, por lo tanto es una práctica homosexual de infrasexo. Hasta pedofilia podemos encontrar por ahí y eso es lo que representaría. En un templo de la logia negra, varios detalles para tener en cuenta, siempre se fornica, siempre se insta la fornicación o se aconseja el celibato, que es ya la total abstinencia del sexo o incluso llegar hasta desarrollar una animadversión o una aversión hacia lo que es el sexo. Entonces se aconseja el celibato, se dice que eso es muy superior, que negarse al sexo es la forma de unirnos con Dios, cuando realmente es absurdo porque Dios está en el sexo, la capacidad creadora divina está en la parte sexual. Si nos alejamos del sexo, nos alejamos de Dios. Entonces se aconseja mucho el celibato en templos de la logia negra. Se practica homosexualismo religioso, como hablábamos en el caso del hombre con el hombre o mujer con mujer, ahí haciendo rituales, cosas sexuales supuestamente espirituales, y ahí podemos ir viendo. En un templo de la logia negra le van a cobrar el diezmo, no se entrega el conocimiento desinteresadamente, sino que se busca un beneficio económico. En un templo de la logia negra nunca le van a enseñar a morir realmente. Pueden incluso llegar a hablarle de la muerte psicológica, pero no le van a dar la práctica precisa. Lo mismo que con el suprasexo, no le van a enseñar a practicar el suprasexo, no le van a enseñar cómo autoobservarse, cómo meditar reflexivamente, cómo eliminar sus efectos psicológicos. Por el contrario, dicen ser ellos los que perdonan los pecados. Entonces, que usted vaya, que se confiese con fulano, que le hable al fulano, que le pida perdón a fulano, entonces él ya va a interceder para que se le perdonen los pecados, y eso es un templo de la logia negra, porque no es real. El trabajo
para liberarse de los pecados o los defectos psicológicos es el trabajo personal de la muerte psicológica con la ayuda de nuestra Madre Divina particular. En templos de la Logia Negra, pues se dan misas satánicas, obviamente. Se adora a Yahvé, que es, digámosle, que la cabeza regente de lo que es la Logia Negra. Es un personaje, pues, negro, que tiene bastante dominio en todo el ámbito religioso. Entonces, en lugar del Cristo, o por ejemplo, a Jehová, lo agarran y lo voltean, y entonces realmente a quien están adorando esa llave. Invocan a llave, eso llave por aquí, llave por allá, y llave realmente es una entidad de la Logia Negra, muy fuerte. ¿Qué más? En los templos de la magia negra, obviamente no se quiere al Cristo, obviamente no se quiere a la Madre Divina porque se derrama la energía. Incluso si está en un templo de la Logia Negra y usted invoca al Cristo, llama al Cristo, habla al Cristo, y eso es se arma un reperpero, porque realmente se aborrece al Cristo, aunque externamente, en el plano físico, se hable tanto del Cristo, se venere al Cristo, fanatizados con el Cristo, y el Cristo por aquí, el Cristo por allá, pero como todo el tiempo se está crucificando negativamente al Cristo interior, todo el tiempo se le está entregando a los traidores, todo el tiempo se está negando al Cristo porque no se niegan o no nos negamos a los deseos, eso nos hace pues magos negros. Y en los templos de la Logia Negra, pues en lugar de amar al Cristo, pues realmente se odia al Cristo internamente. Asimismo como a la Madre Divina, porque no se valora para nada la energía. Y ya por último, pues recordar, tener siempre pendiente que los magos negros cargan la espada del lado izquierdo. Aquí en el cinto izquierdo o en la mano izquierda es donde van a cargar la espada. Y bueno, señores, esos son simbolismos, detalles que nos van a permitir y que son muy importantes para que no nos dejemos engañar. Vamos nosotros haciendo un trabajo, ya tenemos las conferencias, ya tenemos el conocimiento, ya nosotros tenemos que definirnos en qué es lo que vamos a hacer, para dónde es que nosotros vamos, hacia dónde nos vamos a dirigir. Y si nosotros nos decidimos levantarnos como magos blancos, hacer un trabajo para despertar la conciencia, nosotros vamos a buscar, o sea, la Logia Negra va a buscar despiarnos, va a buscar ver con cuál yo nos puede someter, con cuál defecto psicológico es que sea nuestra debilidad para por ahí alarnos, va a buscar mandarnos a este supuesto elevado, a este supuesto maestro, a este supuesto guía, va para tratar de que cedamos de la decisión que hemos tomado, de que nos torzamos. Pero teniendo estos puntos en cuenta, sabiendo que nosotros podemos investigar, desarrollar la intuición también para sentir, porque a veces llegan ahí como les decía, con unas enseñanzas que parecen muy fabulosas y muy wow, pero por dentro, si uno está desarrollando la intuición, si uno está muriendo realmente, uno siente como que no sé, déjame mejor investigar. Dejemos de tragar entero, vamos a ver qué es lo que hay adentro, qué es lo que hay por ahí, por dónde me están llevando, qué tipo de templo es este, y uno va a investigar y entonces puede saber qué camino va a seguir, por dónde tomar. Nosotros no debemos seguir a nadie de entrada, a quien debemos seguir es a nuestro propio ser, a nuestro maestro interior, pero a veces tenemos o yo de seguidores o yo de fanáticos que nos levamos por detrás a cualquiera y por ahí si así anda torcido nos torcemos nosotros también. Entonces, ¿de qué nos sirve haber recibido todas estas conferencias, todas estas enseñanzas, si ya teniendo el conocimiento pues volteamos la fuerza? O nos vamos por el camino del pseudoesoterismo y no solamente nos torcemos nosotros, sino que también terminamos torciendo a muchas otras personas. Entonces ustedes pueden ver el valor que tiene esta conferencia, que nos invita a reflexionar en todo esto, a no dejarnos engañar, a valorar muchísimo nuestra energía, a definir el trabajo que nosotros vamos a hacer y a comprender que el cuerpo físico es el templo en nosotros, empezar a valorar ese templo, empezar a valorar esa energía, ya que en un auténtico templo de la Logia Blanca, pues ahí lo que se encuentra es contenida la síntesis de la magia sexual blanca, que es la que lleva a que internamente se puedan instaurar esos majestuosos templos de la Logia Blanca llenos de sabiduría, a los que nosotros vamos a ir asistiendo a medida que vayamos despertando la conciencia
y en los que nosotros nos vamos a convertir paulatinamente si llevamos este trabajo de autorrealización a un punto exitoso, ¿ok? Entonces, bueno, señores, esta ha sido la conferencia del día de hoy, la última conferencia de la fase B. La próxima semana, a ver, esta semana ya culminamos fase A. La próxima semana no va a haber conferencia de fase A ni de fase B, porque vamos a estar en proceso de invitación, de publicidad para el nuevo ciclo del temario, pero ya la siguiente semana, la semana de arriba, ya sí vamos a estar iniciando, déjame ver, no, el sábado de la próxima semana vamos a estar iniciando fase A y el martes de la semana de arriba, pues vamos a estar reiniciando fase B. Así que están todos cordialmente invitados a acompañarnos en ese nuevo ciclo del temario del curso de conocimiento de sí mismo. Siempre que vemos las conferencias nuevamente, la vemos desde otra perspectiva, ojalá hasta desde un nivel de conciencia superior. Entonces estamos invitados a profundizar aún más en esos temas. Vamos entonces a ver si tienen preguntas, si tienen comentarios para dar resolución y culminar así con esta conferencia de cómo diferenciar un templo de la logia blanca de uno de la logia negra. Bueno, por aquí se iban conectando varios compañeros y nos iban dejando sus saluditos. Por ejemplo, por aquí se unió Javier Mella y nos había saludado. También por aquí Pedro Arnulfo nos saludaba desde Colombia. Jair Bisbal nos invitaba a compartir en los grupos. Bueno, gracias Jair. Luis Peralta por aquí nos saludaba desde Uruguay. ¿Quién más? Por aquí Marcelo nos saludaba a todos. Por aquí Gloria Gutiérrez nos daba también un saludo. Marlon por aquí desde la República Dominicana nos saludaba. Azul Verde nos saludaba aquí desde México. Mac Antele también se unió. Teresa por aquí nos hacía una pregunta. Preguntaba Teresa, ¿los magos negros son los que están haciendo todas estas guerras? Pues claro que sí, todos los procesos así como que oscuros, perversos, donde es mucho derramamiento de sangre, también donde hay mucha degeneración, etcétera, pues está movido por magos negros. Lo que hay que recordar es que tanto la fuerza blanca como la fuerza negra son dos caras de la misma moneda, o sea, que no es nosotros simplemente como que empezar a odiar al mago negro, porque realmente mientras no nos hayamos levantado como magos blancos, pues démonos cuenta, todos somos magos negros, entonces no, un poco absurdo. Pero ¿qué es lo que tenemos que saber? Que independientemente de que sean los magos negros quienes estén moviendo o llevando a cabo todas las guerras, todo eso está avalado por la ley divina. ¿Por qué? Porque existen leyes mecánicas que gobiernan este mundo. La ley divina se encarga de que esas leyes se cumplan, ¿verdad? Y entre las leyes que mueven esta tercera dimensión o este mundo físico, entre esas 48 leyes están las leyes de la evolución y las leyes de la involución. Entonces, todo ese proceso, evolución e involución, debe de darse. Nosotros estamos ahora mismo en un proceso involutivo, ya final de raza. Es decir, que todos estos procesos que se están dando, que cataclismo, que barbaridades, que guerras, que todo eso, incluso la tercera guerra mundial que se va a dar, y todos esos procesos que van a llevar al final de esta raza, porque ya esta raza fue condenada y debe perecer, ¿para qué? Para que pueda venir otro proceso evolutivo o para que podamos pasar a la siguiente raza de este proceso, que es la sexta raza, que es la Coradi, pues tienen que darse estas guerras, tienen que darse las guerras atómicas, tienen que darse las pestes, las pandemias, las enfermedades, porque toda la humanidad se va a ir mermando hasta que esta raza quede completamente destruida. Entonces, aunque ciertamente las fichas que mueve la ley divina, en este caso son los magos negros para esos procesos, son procesos que se deben de dar. Nuestro trabajo es despertar la conciencia,
compartir con la humanidad el conocimiento para despertar la conciencia, para que aquellos que aún tengan un anhelo espiritual se puedan pues aprovechar y levantar en estos momentos, escapar de todo ese proceso al que estamos ya condenados como humanidad por nuestra perversidad y nuestra degeneración, y que puedan ahora levantarse sacando toda la sabiduría que se puede sacar en este punto. Porque en este punto en que nos encontramos, siendo un punto tan pesado, tan delicado, donde son tantas las tentaciones, donde es tanto lo que nos distrae, donde es tanto lo que nos quiere llevar a perdernos, a degenerarnos, donde lo más degenerado es absolutamente normal. De este punto donde hay tanto dolor, tanto materialismo, un ser que se levanta puede sacar mucha sabiduría y puede sacar mucho amor. Entonces ese es nuestro trabajo, despertar nosotros para poder ayudar a despertar a los demás hermanos de la humanidad, los que así quieran despertar. Los que no, pues hay que respetar también. Javier Mella nos dice por aquí, ¿qué tienen que ver los fenómenos naturales con nosotros? ¿Son creaciones de magos negros o karmas? Son karma por lo que hemos hecho con el planeta, son karmas por nuestra degeneración, eso es karma, y por karma es que estamos en estos procesos involutivos en que nos encontramos, porque todas las existencias nos hemos dedicado a satisfacer nuestros defectos psicológicos, por satisfacer, por ejemplo, nuestra codicia. Hemos dañado muchísimo lo que es el planeta, hemos acabado con sus recursos, por satisfacer la vanidad, por satisfacer el orgullo, por satisfacer la pereza, tantas cosas. Entonces no es otra cosa que karma. A ver, por aquí Pepe Jiménez nos saluda. Hola Pepe. Irma Quintero también nos saluda. Crecimiento interior nos comenta, los magos negros son los que promueven las guerras. Bueno, eso lo había respondido hace un ratito a Teresa. Y sí, pero lo que aclaraba es avalado por la ley divina. Dice Janet Parra, Janet nos saludaba. Hola Janet. Jocelyn dice, instructora, ¿ya usted sabe cuánta existencia usted ha tenido? Yo sí, ya hice esa investigación, pero la idea es que cada uno haga esa investigación, porque lo importante no es cuánta lleve yo, cuánta lleve usted, saber si ya va por la última o si le faltan unas cuantas, para saber, porque al final, independientemente de si llevamos 108 o llevamos 75, el punto es que en esta existencia nos levantemos, es que en esta existencia hagamos el trabajo, pero sí, esas son informaciones que son parte del conocimiento de sí mismo. A ver, Gabriel Barrera por aquí nos saluda desde México. Bueno, un gran saludo para todos los compañeros que nos ven desde México. Nos comenta Jocelyn, instructora, antes cuando yo tenía 20 años, por ahí, yo salí en cuerpo astral consciente, pero yo no sabía qué era eso. Desde que me acostaba, salí en astral y me veía en la nube y veía mi cuerpo aquí abajo en la cama y veía muchas personas en nubes blancas que se me presentaban cuando estaba en ese trance. Me asustaba mucho porque yo estaba en la nube y mi cuerpo aquí en la cama. Eso me pasaba desde que me acostaba y me iba a quedar dormida, pero ignoraba que eso era salir en astral. Ahora ya no salgo en astral porque me duermo. Bueno, ¿qué pasa, Jocelyn? Que hay personas que en otras existencias han trabajado con su energía, han llegado algunas personas incluso a crear cuerpo astral. Bueno, lo que aprendimos en las clases de Hannas Musa, en la conferencia 13 de la fase B. ¿Qué pasa? Que como no culminan el trabajo de la obra de la autorrealización, pues caen en la fornicación, vienen a una nueva existencia con la conciencia todavía no despierta. Los yoes lo llevan a caer en la fornicación y pierden todo eso, esos avances que habían logrado, pero aún mantienen ciertas facultades, el cuerpo todavía tiene un dominio, por ejemplo, en ese caso del cuerpo astral, que no siendo, digámosle que a voluntad, pero se salía conscientemente. O sea, es algo que le pasa a personas que en otra existencia han trabajado con el conocimiento. ¿Qué pasa? Que a medida que la persona va creciendo y va fornicando y fornicando y fornicando y fornicando y fornicando, pues eso lo va perdiendo y ya se le dificulta entonces salir al astral.
¿Qué hay que hacer? Pues empezar un trabajo, pero empezarlo con una decisión férrea de es que en esta existencia me voy a autorrealizar, porque no hacemos nada empezando un trabajo y dejándolo a medio camino, porque entonces vamos por recurrencia, vamos otra vez a perderlo, podemos llegar así hasta agotar las 108 existencias sin lograr la autorrealización. Entonces, es que en esta existencia me defino y voy a hacer el trabajo. En esta existencia voy a culminar la obra del ser. Ese es el norte y la decisión que debemos tomar. Ya esas experiencias, pues, ¿a qué te sirven? Te sirven para como una base para comprender, para asimilar más fácil el conocimiento, para tener esa vivencia de saber que es una realidad, de que realmente sucede, de que pasa, y empezar a luchar para volver a tener astrales conscientes enfocados en buscar el despertar, buscar el conocimiento de sí mismo. Jocelyn también dice, ahora salgo pero dormida, digo cosas, pero desde que despierto ya no recuerdo nada, pero me doy cuenta de que estuve en el astral. Sí, es que es el proceso de caída. Ahora es parar y levantarse, volver a coger el camino de levantarse, pero ahora ojalá hasta lograr la autorrealización. Teresa Ayala nos dice, ¿es cierto que hacen pactos con el demonio? Bueno, muy interesante tu pregunta, Teresa. Comprendamos qué es el demonio, porque así como nosotros todavía no hemos comprendido qué es Dios, tampoco conocemos o comprendimos qué es el demonio. Dios es Dios, Dios es el conjunto de seres autorrealizados, de seres autoconscientes. Y el demonio, como lo tendemos a conocer, es el conjunto de seres infernales, de entidades negativas, de demonios despiertos en el mal. Entonces hay entidades de diferentes jerarquías. Por ejemplo, en esta conferencia mencionábamos una de nombre Yahvé, pero hay muchas otras entidades. Y una persona que esté despertando en el mal, sí, puede hacer pactos con demonios, con entidades que tienen una alta jerarquía en el mal. Y esas entidades les proveen poderes para llevar a cabo cosas majestuosas en el plano físico, hasta milagros, hasta sanaciones, hasta aquello y que lo otro. Entonces ustedes ven unos magos negros, claro, con toda pinta de mago blanco, de ser espiritual o de demás, que reúne un grupo de personajes y ahí viene y sana este, y sana aquel, y sana lo otro, y los mete en un estado de éxtasis y demás. ¿Y qué es lo que realmente se está moviendo allí? Si lo investigamos internamente, nos damos cuenta que es un templo de la logia negra, que es una persona que está despertando en el mal, pero que tiene detrás de sí una entidad que es la que le está dando poder para lograr todo esto. Incluso las personas se suelen hacer muy de dinero con esas manifestaciones y generan fanatismo y eso le siguen multitudes de personas para que les sane, para que tal. ¿Y para qué es que están buscando atraer a todas estas personas? Porque ellos son un medium. Entonces meten a las personas en esos estados de frenesí, de éxtasis, los ponen a alabar, los ponen a cantar, los ponen incluso hasta a revolcarse en el piso a veces y le están robando la energía. Le están robando toda esa energía con la cual se alimenta esa entidad que le está dando el poder para hacer esas manifestaciones. Entonces, son cosas que es bueno investigarlas para que hacerse consciente de lo que pasa en todas esas cosas que se hacen pasar por espirituales, por superiores, pero que son bastante negras en el fondo o por detrás. Dice Jocelyn, sí, eso es cierto, porque una vez vi una misa de la logia negra y es muy mala esa misa, se visten de blanco y hablan muchas cosas raras. Yo le dije, Jesús para el infierno, ¿y qué misa es esta? Y el que estaba vestido de sacerdote me dijo que era la misa de la logia negra y me salí huyendo y eliminé todo eso para siempre. Pues sí, esas cosas se dan y a veces uno lo llevan en el astral para que uno se haga consciente de estas cosas y toca conjurar, toca salir de allí. A veces si a uno lo están atacando, pues respetar e irse de ahí porque tienen todo su derecho a hacer sus misas negras y todas sus cosas. Lo que uno no tiene que quedarse ahí porque ¿para qué? Por aquí Norberto nos cuenta, muchas gracias por la enseñanza. Bueno, gracias a ti Norberto por participar.
Pedro Arnulfo también nos da las gracias a ti, Pedro. Y Pedro Palencia nos da las gracias por la enseñanza. Y nos dice, muy buena orientación, agradecido por brindarnos toda esta enseñanza. Saludos. Bueno, saludos y gracias a ti, Pedro, por la asistencia, por compartir también. Jocelyn nos dice, gracias por la explicación. Eso es cierto, lo que usted me respondió. Bueno, Jocelyn, gracias a ti también por participar. Déjenme mirar por aquí si no tenemos alguna otra pregunta antes de culminar con esta transmisión. Permítame solo un segundito para verificar. Veo por aquí otros comentarios. Bueno, por aquí Jair Bisbal nos saludaba desde Colombia en esta página. Y déjenme mirar en esta otra. A ver si tenemos alguna pregunta. Comentario. Sí, por aquí Frank Bravo nos daba las buenas noches y nos dice, ¿qué nos dice la Biblia de la magia? No te sé decir. No te sé decir, Frank, si en específico hay algún versículo que hable directamente sobre la magia como tal, pero digámosle que la magia es la magia sexual y hay la magia negra y hay la magia blanca. Usualmente cuando se habla de magia en connotaciones religiosas se tilda más a magia negra. Recordemos que la Biblia es un libro que está escrito en lenguaje astral, entonces hay que aprender a interpretar lo que leemos en la Biblia. Porque, por ejemplo, aprendemos en la parte de Moisés, del Génesis, del Éxodo y todo ese simbolismo de la primera montaña. Y por ejemplo, ya la parte del Nuevo Testamento, que el Cristo, que el nacimiento del Cristo, el desarrollo del Cristo, incluso hasta el Apocalipsis, es trabajo de segunda montaña, pero todo eso está escrito en lenguaje simbólico y hay que aprenderlo a interpretar. No podemos tomar los textos sagrados a letra muerta, sino desarrollar la intuición para capturar el mensaje o el espíritu que vivifica lo que está detrás de la letra para llegar a comprender las enseñanzas. Ahora, que también hay que tener en cuenta que porque estamos en involución, en este proceso de caída, que la gran mayoría de las religiones están movidas ya por entidades negras, pues se ha tergiversado mucho de los textos sagrados. Por eso hay que como que tomarlos con pinzas, saber, más bien dedicarnos a la práctica, al despertar de la conciencia, porque si nos dedicamos a leer, por ejemplo, la Biblia, la letra muerta, terminamos pues confundidos, perdidos. Entonces lo mejor es nosotros corroborar, aprender a despertar la conciencia, aprender a investigar internamente, saber la realidad de todas las cosas para poder discernir. Y bueno, creo, señores, que ya no tenemos más preguntas. No, sí, por aquí Norberto nos había hecho otra pregunta. Decía, ¿cómo salir del apego al trabajo o a toda clase de actividades materialistas que no nos permiten dedicar el tiempo ni esfuerzo a la autorrealización? Buena pregunta, Norberto. Mira que en la fase A tenemos la conferencia 34, el centro de gravedad permanente, que nos da las pautas para eso que dices, para ir quitándole tiempo a las cosas de la personalidad y empezar a invertirlas a las cosas de la conciencia. ¿Qué yo te recomendaría de entrada? Empezar a meditar, a reflexionar, porque es necesario llegar a comprender en qué se basan esos apegos, por qué, cuáles son los yoes, los que en nosotros se manifiestan como deseos, como agrados, como justificaciones, como cosas que a nosotros nos inculcaron desde niños, como lo que creemos que es realmente importante, muchos miedos, miedo a la pobreza, miedo a la soledad, miedo al no sé qué, miedo a esto, miedo al otro, muchos deseos a los que todavía no estamos dispuestos a negarnos, que nos hacen que todo el tiempo sigamos haciendo las mismas cosas, aunque por dentro ya la conciencia nos diga, oye, pero estás perdiendo el tiempo en banalidades. Pero si uno no lo ha llevado a la meditación reflexiva, si no ha comprendido realmente por qué es que ya no debo perder mi tiempo en eso, eso va a tener todo nuestro fuego atrapado. Pero si uno se pone a reflexionar, a ver esos yoes, empezar a pedirle muerte, a todos esos detalles le vamos quitando el fuego. Y ese fuego, ese ánimo que antes teníamos para hacer tantas cosas insustanciales que no realmente nos iban a llevar a avanzar a la autorrealización,
pues ese fuego se empieza a pasar a la conciencia y ahora tenemos más ánimo para sacar espacios para la meditación reflexiva, para el velar y orar, para estar en muerte en marcha, para practicar las diferentes prácticas del conocimiento, para hacer desdoblamiento astral, para practicar la suprasexualidad, para hacer una transmutación de fuerzas cósmicas, para salir a hacer sacrificio por la humanidad, para buscar el espacio y el tiempo para empezar a foguearnos, hacernos instructores, abrir nuestros espacios de conferencias, invitar alumnos, enseñarles. Entonces así es como, quitándole tiempo a la personalidad, poquito a poquito, pasándolo a la conciencia, de repente llega un momento en el que te das cuenta de que estás dedicando más tiempo a las cosas del ser y ya las cosas de la personalidad no te están robando todo el tiempo. Entonces es un proceso que se va haciendo así paulatino, pero se necesita reflexión, se necesita comprensión y mucha muerte para ir haciendo ese traspaso a dedicar tiempo, como tú dices, esfuerzo a las cosas que valen la pena, a las que nos van a llevar a la autorrealización. Mientras no, vamos a seguir teniendo la mente materializada, creyendo que esta tercera dimensión es lo real, creyendo que esos placeres, diversiones, distracciones son importantes, creyendo que el trabajo físico es importante, que si yo no entrego 8, 10, 12 horas a un trabajo, pues entonces voy a pasar trabajo, no voy a poder subsistir, no sabiendo que todos tenemos un padre que es el que provee, nos provee. Si estamos haciendo el trabajo del padre, el padre nos provee, porque eso material, realmente eso es lo de menos para el ser, pero para nosotros de aquí creemos que eso es lo más grande, que eso es lo más importante y entregamos toda nuestra vida a buscar el dinerito, cuando realmente deberíamos estar enfocándonos a la autorrealización, buscando el reino de Dios y su justicia, y el resto ya, lo demás nos va llegando por añadidura. Pero eso no se hace un cambio de la noche a la mañana, no es un cambio que se deba hacer fanáticamente, es algo que debe hacerse por comprensión, por un trabajo serio de muerte psicológica, que esa transferencia se va haciendo de una forma natural, que un día, como te digo, llega y nos sorprende. Oh, mira, sí, cómo ha cambiado mi vida. Cuando uno mira hacia atrás y dice cómo estaba yo envuelta en tantas cosas y uno se va enfocando un poquito, enfocando y saliendo y enfocando, hasta que lleguemos a un punto, deberíamos tener un punto en que estemos trabajando mínimo 10 horas al día para la obra del ser. Sin embargo, a veces nos pasa que le dedicamos que media hora, 1 hora, 2 horas y cree uno que está haciendo mucho y la verdad no es así. Luis por aquí también nos comentaba: hola, buenas noches, realmente fue todo un descubrimiento estas cosas que se revelaron hoy. No tenía ni idea del significado de las cosas, sus posiciones, y como todo lo que enseñas está relacionado en nuestra vida y lo tenemos delante de nosotros, pero no lo sabemos porque nadie nos lo explica. Tenemos un antifaz en nuestra visión de la vida y de nuestro sentir y proceder. Gracias. Así es, Luis, así es. Es que estas conferencias son tan valiosas cuando uno las empieza a profundizar, a desarrollar y a valorar, se da cuenta que tiene en sus manos un tesoro. Por eso, ¿qué es lo importante? No quedarnos ese tesoro para nosotros, sino compartirlo con las demás personas para que también tengan esa oportunidad de quitarse ese antifaz y poder ver las cosas realmente como son. David por aquí nos da feliz noche reparadora. Gracias a ti, David, igual para ti. Norberto nos da las gracias también. Gracias, Norberto. Janet nos comenta: gracias por la orientación y pensar que el despertar de la conciencia no es solamente la meditación y viajes astrales, es ir mucho más allá al conocimiento y discernimiento desde el espíritu. Pues así tal cual lo dices, Janet. A veces creemos que el despertar de la conciencia es despertar facultades, es salir al astral, y no nos damos cuenta que los magos negros despiertan facultades, salen al astral y están despiertos en el mal. Entonces, ¿qué es lo que es realmente despertar la conciencia? Desenfrascarla de tanto ego, morir en sí mismo, crear esos cuerpos existenciales para que esa conciencia vaya manifestándose en la parte solar de las dimensiones. Porque los magos negros se mueven en la parte lunar de las dimensiones hasta la quinta.
pero nosotros debemos ir moviéndonos o trabajar para movernos en la parte solar de la quinta, sexta y, bueno, sexta y para arriba, es solar todo. Ahí séptima dimensión y más allá. Entonces, eso es despertar la conciencia. Hay que trabajar, hay que sacarla, desenfrascarla de tanto concepto, de tanta creencia, de tanta reacción, de tanto condicionamiento psicológico, para que podamos realmente experimentar lo real. Así es. Y bueno, muchas gracias, Janet, por tu comentario, muy valioso. Entonces, ahora sí, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta conferencia. Espero pues verlos a todos en las siguientes, el siguiente ciclo y que se animen a invitar a más personas a participar de estas conferencias de conocimiento de sí mismo. Que pasen un feliz resto de la noche y nos vemos en la próxima. Bye bye.